o a los números de WhatsApp que aparecerán en pantalla. En esta ocasión desarrollaremos el tema alivio de deudas. Y justamente tengo a dos abogados expertos en el área mercantil y comienzo con el abogado David Roque. Abogado David, bienvenido al programa Entre Juristas. Gracias, Juan José. Es un placer estar aquí con ustedes y poder compartir este panel y tocando un tema que es de interés para toda la población hondureña. Abogado Isaías, bienvenido al programa Entre Juristas. Muchas gracias una vez más. Estamos aquí para servirle a todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Y como siempre lo he dicho, haga sus preguntas, no tenga miedo, estamos aquí para darle una asesoría legal gratuita. Así es, como lo menciona el abogado Isaías, estamos aquí para resolverle su problema legal y orientarlo a qué tiene que hacer, por lo menos el procedimiento, o cuál es la vía legal correspondiente para que usted pueda evacuar y tener una solución. Y quisiera comenzar hablando de un antecedente acerca del alivio de deudas. Y es que de acuerdo con un estudio elaborado por la Secretaría del Trabajo, el 40% de los trabajadores del sector público y el 38% del sector privado tienen comprometido entre el 60 y 100% de su salario. Esto es una cifra un poco alarmante, por decirlo así, y también hay que mencionar que el 13% de los asalariados del sector privado tienen comprometido su sueldo en más del 80%. El 16% de los empleados públicos pagan en deudas más del 81% de su salario. Es decir, que prácticamente viven o trabajan, por decirlo así, para pagar sus deudas. Y aquí vamos a brindarles una orientación jurídica adecuada sobre qué es lo que tiene que hacer o cuáles son los casos y escenarios que se le pueden presentar al tener una deuda, ya sea bancaria o con otra institución, y qué es lo que usted debe de hacer, estimado televidente, para que no tenga un conflicto legal con ellos. Así que su tarea es llamar a los números 2239-3007 o escribirnos a los números de WhatsApp 9437-5617, 9437-5600. Y comienzo, abogado David Roque, preguntándole, si mi deuda ya está en el departamento legal de una institución bancaria, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Bueno, si ya estamos en el departamento legal, hay derechos y obligaciones que tenemos que cumplir. Lo ideal es no alejarse de la institución financiera, sino abocarse a ella, exponer el problema que tiene en ese momento por la cual usted ya está en ese departamento legal, tratar de poder conciliar y extrajudicialmente poder llegar a un acuerdo con la institución financiera. Hay arreglos de pago que se pueden hacer o que la institución según sus políticas pueda dar. O de lo contrario, si ya está en un proceso judicial, pues saber que tiene ciertos derechos, que tiene derecho a un debido proceso, a un principio de igualdad de las partes, que tiene varias instancias a las que puede recurrir. Siempre es importante que si ya estamos ante este problema, pues que pueda contratar o que se pueda asesorar con un profesional del derecho experto en el área para que le pueda aconsejar qué poder hacer, ¿verdad? Si ya está en una demanda de ejecución extrajudicial en ese sentido. Así como usted lo menciona, David, el primer paso es no huir, sino abocarse a la institución bancaria y presentar su problema. Es correcto. Es necesario, ¿verdad? Muchas veces las personas tienen problemas, tal vez tenían trabajo y ya no están trabajando y están en una crisis financiera y no pueden pagar la obligación que habían contraído. Entonces, abocarse, tal vez la institución financiera dentro de sus políticas tiene algún arreglo de pago más accesible que sí pueda ser viable en ese sentido para la persona que está teniendo ese problema en ese momento. Bien, y tenemos nuestra primera comunicación de este programa desde la colonia El Loarque. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, José Luis Laínez. Buenos días, don José Luis. ¿Cuál es su consulta a los expertos? Sí, una pregunta. Mire, yo hace tiempo, pues, yo estuve pagando una casa a un banco, ¿verdad? Tuve 17 años viviendo en la casa, pues, y lamentablemente no pude seguir pagando, y lo que el banco hizo fue liquidarme, embargarme la casa y la remataron. Y nunca me dieron una opción como para que yo pudiera, como se llama, ir pagando de aparte y todo eso así. O sea que me atrasé en el banco y el banco nunca me dio ninguna solución. Y tenía
Eran 20 años los que habíamos pactado con el banco y ya tenía 17 años de vivir en la casa esta, pues, y lo que fue, la mandaron a subasta a la casa y todo. Quería ver qué tuve que haber hecho o qué puedo hacer todavía en ese caso, porque yo tengo 3 años de haber salido de ahí, ¿me entiendes? Excelente, don José Luis. Muchas gracias por su consulta y por su llamada. Abogado David Roque, en el caso que el señor José Luis nos plantea, en el cual estuvo 17 años pagando una casa, pero al final la subastaron y el acuerdo, según le entendimos, era de 20 años. ¿Qué es lo que puede hacer él en este momento? Ok. Don José, principal, usted tenía una obligación con la institución financiera y ellos hicieron una ejecución hipotecaria, ¿no? Usted ya había pagado prácticamente más del 80% de la obligación, pero ¿por qué decía que es necesario estar pendiente de estos casos? Si usted no se abocó a la audiencia de subasta o si usted no tenía un profesional del derecho que estaba pendiente de su caso, el banco, aunque estaba ejecutando una garantía, está en la obligación de poder respetar derechos constitucionales y derechos que están en la normativa legal vigente de nuestro país. Por ello que usted tuvo derecho a tener una notificación de que estaba siendo citado a una ejecución, a una audiencia de subasta, y si no se siguieron todos esos procedimientos, pues ya un profesional del derecho puede interponer alguna nulidad en este caso para poder retrotraer todo lo que se hizo de una forma en la que no es correcta. Así que siempre es muy importante estar pendiente de que se cumplan todos los derechos que tenemos, aunque hayamos firmado una ejecución, una hipoteca. Es necesario saber que también tenemos derechos que se tienen que respetar, que la institución financiera debe de respetar, y de no ser así, pues hay varias instancias a las que podemos recurrir. Si el banco no está respetando un ejemplo y no dejaron negociar, porque en la corte siempre le van a dar derecho a poder conciliar antes de poder hacer una ejecución. Entonces, si ellos no le dan ese derecho o no cumplieron ciertos requisitos, pues podemos poner un reclamo en atención al usuario financiero en la institución bancaria que no está dando un debido proceso, y en caso de no respetarlo, pues se va ante la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. En caso de que eso no sea fructífero, pues en la corte usted tiene derecho a que su abogado pueda representarlo y poder orientarle en qué pasos poder seguir en este caso. Bien, agradecemos la llamada de don José Luis de la Colonia Loarca y vamos a otra llamada. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Con Marina Mesa. Buenos días, ¿cuál es su consulta? Buen día, fíjese que tengo dos consultitas. Primero tengo una consulta de que fíjese que tengo una hermana que ya tenía un problema con ficosa. Entonces a ella la mandaron ya el llamado a la citatoria con el bufete a donde la pasaron a ella. Entonces fíjese que ella llegó a un arreglo en el bufete de que ella iba a ir a pagar, hicieron una conciliación, ¿va? De que una determinada cantidad iba a pagar. Ya estaba acordado, ya había fecha, ya había todo. Y el susto de mi hermana es que cuando ella va con el dinero, el primer mes ya le venía de embargo en el sueldo de ella, vaya a trabajar en el hospital. Ya le venía, y le ha venido el segundo, el tercero, ella pagó la deuda y siempre le está viniendo el embargo. ¿Qué ella puede hacer en este caso? Porque ella ha ido donde el bufete que le llevan el caso. Ahorita no sé, no me acuerdo yo cuál es. Pero sí, ella ya tiene sobre 5 meses y no le devuelven lo que le están quitando del embargo que supuestamente le iban a hacer, porque ella se comprometió con su empresa y pagó todo, quedó en cero, pero le dijeron que el siguiente mes le venía la devolución. Yo de ley no sé, pero le dije a mi hermana, mira, si ya te quitaron una letra y pagaste de contado, te van a seguir sacando, porque ya le pasó a una compañera mía. Pero mi hermana no me hizo caso, pero sí le dije, bueno, tiene ese caso, a eso le pregunto yo. Y otro caso que le quiero aprovechar a preguntar es de que a mí me quieren embargar porque yo fui aval de otra persona que no la encuentran, ¿va? Entonces a mí ya me tienen de correr, ¿va? Yo ya no tengo trabajo, soy adulto mayor, pero me tienen de correr que me van a embargar la casa u otras cosas. Entonces, ¿por qué no me asesoran, por favor? Le voy a agradecer mucho. ¿Qué puedo hacer? Con muchísimo gusto le vamos a asesorar, y justamente el abogado Isaías, quien ha trabajado en instituciones bancarias,
le va a brindar esta opinión totalmente calificada para que en el caso de su hermana, qué es lo que puede hacer y en su caso, que fungió como aval o mejor dicho, como un fiador, porque creo que dijo préstamo, entonces, ¿qué es lo que puede hacer nuestra televidente abogado Isaías? Bien, nos vemos en la situación clara, como mencionaba al inicio el abogado, en cuando nos vemos en la situación de huir o confrontar esa obligación financiera. Bien, entonces la institución bancaria siempre está en la obligación, o quizás ellos buscan la conciliación a través de llamadas telefónicas, visitas cuando esto ya ha pasado de departamentos legales, visitas con los profesionales del derecho para poder, en este caso, en este sentido, poder ver la forma que esta persona pueda ponerse al día en su préstamo o en la obligación. Es bien importante mencionar que como pueblo hondureño debemos de mantener una educación financiera, puesto que esto nos trae consecuencias en los tribunales competentes. Mencionaba sobre un embargo, entonces nos quedamos con lo que le decía el abogado. Hay temas conciliatorios a través del juzgado que aunque haya un embargo y si llegaron a un acuerdo conciliatorio, pero este proceso judicial ya estaba dentro del juzgado y esa fue la resolución, el tema del embargo del inmueble, entonces se pone usted, vamos a hablar al día, o sea, usted paga esas cuotas vencidas que tiene. Recuerde que las cuotas vencidas, esto generan intereses y hay un capital. Entonces, ¿qué pasa cuando nos vemos en esa situación? Estamos pagando intereses, pero siempre hay un capital que debemos de cumplir. Entonces, la institución financiera, a través de ese acuerdo conciliatorio, y si ponemos el ejemplo que si la persona ya pagó esa obligación, ya tiene en cero su cuenta, entonces en ese sentido la institución financiera puede retirar ese embargo del Instituto de la Propiedad y liberar y quedar totalmente libre de cualquier anotación judicial. Con la segunda consulta hablábamos de eso, el tema de un fiador solidario cuando se trata de un crédito hipotecario y también de aval cuando se trata de títulos valores. Entonces, ¿se puede seguir a las personas que en su momento suscribieron ese contrato? Claro que sí, porque el fiador solidario cumple la función del acreditado, como lo conocen las instituciones financieras, un deudor o codeudor. Entonces, a falta de ellos, el fiador solidario tiene que cumplir con esa obligación que en su momento se dieron entre las partes. Bien, muchas gracias, abogado Isaías, y muchas gracias a nuestra televidente que planteó sus dos consultas que suelen suceder en el ámbito nacional. Ahora tenemos otra llamada desde la ciudad de La Ceiba, la novia de Honduras. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Bien, se cortó la comunicación. Vamos a continuar desarrollando el tema y es abogado Isaías. En los casos que ellos plantearon, y hay gran desconocimiento en esto de los alivios de deuda. Si uno tiene una deuda y no la puede pagar, ¿hay cárcel por deuda, abogado Isaías? Bien, es una pregunta muy frecuente, ¿verdad? Y la normativa o la legislación vigente hondureña menciona que no hay cárcel por deuda. Sin embargo, las deudas son obligaciones que los prestatarios, los acreditados o las personas que suscribieron ese contrato están obligadas a pagar. Por lo tanto, el personal, las instituciones financieras, comerciales o no comerciales, ellos pueden siempre acudir a los tribunales para que se le pague esa deuda de la forma que llegue al 100%. Entonces, es decir, que tenemos un vehículo y suele pasar que el vehículo inicialmente cuando se hizo el avalúo tenía un valor de 140,000 empiras, pero hoy en día ese vehículo tiene un valor de 60,000 empiras. Entonces está como mencionábamos, los derechos y obligaciones, la institución financiera a que se le cubra el 100%
Y es ahí cuando vienen las otras consultas sobre el embargo o el perseguimiento de otros bienes. Bien, abogado, solo para dejarlo claro, no hay responsabilidad penal por tener una deuda, No. no es que uno vaya a la cárcel. No hay cárcel por deuda. Y tenemos una llamada de la ciudad de Choluteca. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días. Roxana Ávila. Buenos días, doña Roxana, qué alegría saludarle. ¿Cuál es su consulta? Fíjese que yo tuve un proceso para subasta. Hice el pago de las cuotas vencidas, me puse al día y todo. Pero también me pidieron pagar los gastos de abogado, ¿verdad? Póngale que aproximadamente como 70,000 empiras para pagar gastos de abogado. ¿Eso se hace dentro de la misma cuenta vencida? Esa es una pregunta. Y lo otro es que en el documento que metieron en el juzgado no se hizo el retiro, sino que dice que se hizo un arreglo de pago y que queda en suspensión. ¿Eso es así? O si me pudiera aclarar, porque pareciera como que yo no le pagué todavía y estoy tratando de ponerme al día, pero yo ya pagué todo hasta la fecha. Entonces tengo esa duda y esa preocupación porque como que solo está suspendida ni se retiró el proceso en el juzgado y no sé en la IP tampoco. Bien, muchas gracias, doña Roxana. No se preocupe que aquí el abogado David Roque le va a orientar en los dos casos que usted planteó. Abogado, ¿qué es lo que puede hacer doña Roxana de la ciudad de Choluteca en los casos que acaba de mencionar? Ok, muy importante el momento cuando vamos a firmar un contrato. Saber que estamos firmando responsabilidades que tenemos que cumplir. En este caso, ella consulta sobre los honorarios profesionales que tiene que pagar el banco. Un ejemplo, la institución bancaria tiene que contratar a un abogado para que pueda hacer y poder cumplir el contrato que usted firmó. Dentro de ese contrato, una de las responsabilidades son los honorarios profesionales que tiene que pagar el banco al profesional del derecho que va a representar a la institución financiera. Así que el banco tiene todo el derecho de poder cobrar esos honorarios profesionales que está gastando para poder saldar esa obligación con el profesional del derecho que lo está representando. Por eso es muy importante que siempre que vamos a buscar un crédito, no importando de qué sea, ya sea de consumo, hipotecario o para educación, que nosotros antes podamos analizar para qué ocupamos ese crédito, ¿verdad? Si realmente nosotros tenemos la capacidad de endeudamiento, porque en el caso de que no sea así, vamos a tener muchas responsabilidades y una de ellas es que si no logramos cumplir esa obligación, pues se van a generar un montón de gastos que ya están pactados en el contrato. Entonces, en el contrato que usted firmó, ahí en una de las cláusulas, pues estaban los honorarios profesionales en caso de que no se cumpliera la obligación y que el banco tuviera que ejecutar ese contrato, ¿verdad?, ante los juzgados. Así que, aunque usted haya cubierto las cuotas en el juzgado, igual también hay otras responsabilidades que cumplir. Excelente, abogado David Roque. Y bueno, agradecemos a doña Roxana de Choluteca que nos llamó y continuamos con más llamadas desde la colonia 21 de octubre. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Días, con Francisco Ordóñez. Buenos días, don Francisco. ¿Cuál es su consulta? Mire, en el 2016 nosotros fuimos despedidos de la Dirección Ejecutiva de Ingresos de la DEI. Ok, fíjese que nosotros tenemos una cooperativa ahí y esa cooperativa, pues, como nosotros hicimos el trámite de demanda contra la institución, nosotros no hicimos ningún trámite para préstamo de prestaciones. Pero había una comisión liquidadora ahí que a espaldas de nosotros empezó a pagar prestaciones, incluso a pagar a nuestros acreedores, ¿verdad? Uno de esos acreedores era la Comedei, que era la cooperativa de los empleados de la DEI. Pues resulta que se le pagaron de mis prestaciones a esta cooperativa y cuando la sorpresa mía es que me depositan el dinero a la cuenta y la otra parte, que era la mayor parte, la más fuerte, era para la cooperativa, sin mi autorización, ¿verdad? Entonces resulta de que cuando voy a la cooperativa a ver que por lo menos me den mis dividendos, hasta el sol de hoy no me han dado mis dividendos de todo el dinero que se les cobró, que se les pagó. Entonces
pregunta mía es, ¿qué puedo hacer para poder recuperar mis dividendos de una cooperativa que todavía funciona, todavía se mantiene en pie? Porque ellos funcionan con lo que es aduanas en este momento, para poderles una demanda o algo a esta cooperativa, perdón. Y otra cosa es, ¿qué número de teléfono tienen ustedes para poderles hablar? Bien, muchas gracias a nuestro amable televidente por plantear esa situación. Abogado Isaías, ¿qué puede hacer o cuál es el procedimiento que debería llevar para recuperar lo que el televidente mencionó? Bien, nos vemos en la situación, como mencionaba el abogado Roque hace un momento. Existen contratos que se suscribieron en su momento, los cuales tienen obligaciones y derechos sobre las personas y sobre la institución con, en este caso, la cooperativa. Nos vemos en la situación que la persona ha quedado sin empleo, ¿verdad? Y la cooperativa posiblemente tenga cuotas vencidas de préstamos, de tarjetas de crédito, de todo lo que en su momento la persona haya pactado con ellos. Entonces, nos vemos en esa situación difícil de que la cooperativa necesita poner al día esos préstamos, recuperar ese dinero. Entonces, claro está, existe una demanda en el proceso laboral donde se está legislando el tema de las prestaciones y todo esto que conlleva. Pero nos vemos en la situación que la cooperativa realmente existe a través de deducciones, ¿verdad? El cobro de estas cuotas vencidas. Pudo haber sido ese el caso de que a la persona, la cooperativa trasladó esos fondos para poner al día el préstamo que tenía vigente. En muchas ocasiones pasa esto porque ellos, hay que leer muy bien los contratos de crédito porque siempre se pacta eso, esas deducciones de los salarios, de esos pagos de prestaciones para que la deuda o la obligación quede ya saldada y quede esa persona sin que la cooperativa esté quizás llamando para que él pueda ponerse al día. Pues. Bien, muchas gracias a nuestro televidente que planteó su consulta y vamos a otra llamada desde La Esperanza. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Aló. Buenos días. Buenos días, caballero, está al aire para el programa Entre Juristas. Comayagüela. Desde Comayagüela. Buenos días. Fíjese que necesitaba iba a hacer una consulta al abogado que trabaja en la parte de banca. Sí. Fíjese que en su momento yo saqué un préstamo para compra y construcción de casa. Excelente, sí. Pero al final yo quedé mal con la cuestión de las cuotas. Llegó un momento de que, parece que ese tipo de deudas el banco se las pasa a bufetes privados para la cuestión de recuperación o conciliación. Pero yo lo que quería era, para poder llegar a una conciliación con el banco, lo que quería era establecerme económicamente y hacer una reconsideración en la negociación. Ya no quería el préstamo para construcción, sino que solo para compra de terreno. Pero y le hablo bien. Yo por mientras me nivelo económicamente para llegar a hacer una buena propuesta al banco. Pero fíjese que me voy dando cuenta de que donde tengo el terreno hay otros lotes, pero no mira que una persona empezó a construir y construyó en el lote que yo compré. Okay. Y en ese caso, aunque yo lo deba o no haya llegado a ninguna conciliación con el banco, ¿qué cabe legalmente ahí? Excelente, muchas gracias a nuestro amable televidente y decirle que los dos abogados han trabajado en el sistema financiero, por decirlo así, en el área legal, entonces los dos están calificados para brindarle una opinión y justamente los dos van a brindarle una opinión. Comenzamos con el abogado David Roque. ¿Qué es lo que puede hacer nuestro amable televidente que planteó esa situación
que nos acaba de mencionar. Bueno, en este caso hay dos situaciones. La primera, él dice que tiene un atraso, ¿verdad?, en su préstamo de vivienda. Ese sería el primer caso. El mismo consejo que les daba al inicio, poder acercarse a la institución financiera y poder presentar su caso. ¿Cuál es su capacidad en ese momento para poder honrar la obligación? O en su defecto, si eso se va a ir a los tribunales de justicia, ¿verdad?, de Honduras. En el segundo caso que usted exponía, pues al momento que usted suscribió ese préstamo para vivienda, pues el banco tiene todos los derechos sobre ese inmueble y pues usted tiene que notificarle si están construyendo dentro de su terreno, ¿verdad? Tiene que poder notificarle al banco o contratar, ¿verdad?, un abogado para que pueda iniciar alguna acción judicial para que puedan respetar el derecho de su inmueble en este caso. Pues siempre es bueno que la persona no solo acuda en el banco, sino que también ya vaya con una representación legal adecuada para que comience ese proceso de poder conciliar o recuperar el bien que estaba estableciendo. Sí, claro que sí, claro que sí. Nos vemos ya en otro tipo de procesos de la demanda civil por caso de construcción. Entonces ya miramos que la legislación vigente ampara eso, le asiste en ese caso, en casos de construcciones de otras viviendas cuando usted es el propietario del inmueble. Ahora mencionaba una parte importante que usted quería dejar ese bien en garantía por temas de por un tema de un contrato de crédito para compra de terreno, construcción. Entonces la institución financiera, y es muy importante aclarar, la institución financiera siempre va a evaluar el bien mueble o inmueble que se va a dejar en garantía. Esto para que ellos no puedan tener problemas futuros o presentes al momento de escriturar. Y es bien importante también mencionar que mencionaba de unas cuotas vencidas, que estaba esperando el momento correcto para poder poder hacerle frente a todas esas obligaciones, pero también nos vemos en la obligación de, como hablábamos del tema del endeudamiento que tiene actualmente la población, ¿verdad? Entonces, las instituciones financieras o casas comerciales o no comerciales siempre tienen un rango de categorías. Entonces, no necesariamente es que las personas vengo, por ejemplo, y quiero sacar un préstamo de compra y construcción de vivienda, tengo que tener también un flujo de efectivo, hacen un estudio crediticio y lo califican en cualquiera de las categorías si usted aplica a este o no. Entonces, como mencionaba, también habemos o hay muchos profesionales del derecho que antes de pueden asesorarle en estos casos y usted pueda tener una buena entrada en las instituciones bancarias, comerciales, no comerciales, financieras y cooperativas. Y agradecemos a todos nuestros televidentes que nos han estado llamando en el transcurso de este programa, ya que nos han presentado unas consultas que son un poco particulares y otras de manera general, pero que siempre se le va a brindar la orientación jurídica adecuada. Y ahora tenemos una llamada desde la Florida, en Estados Unidos. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, caballeros. Buenos días. Sí, fíjese que yo les comentaba con respecto al caso que yo me vine pues por motivos de trabajo, ¿verdad? Yo dejé una obligación pendiente en Honduras, sin embargo, bueno, es una cantidad bastante considerable, sin incluir lo que son los honorarios. En este caso, si no hay una propiedad, si no hay un aval, ¿verdad? Y todo quedó a nombre de otra persona, sin que se haya comprado dentro del tiempo de las obligaciones, ¿qué oportunidades hay de que ellos realicen un embargo estando yo fuera de la ciudad, o sea, del país directamente, ¿verdad? Porque he recibido llamadas no a mi número, ¿verdad? Sino que a familiares personales que han estado prácticamente acosando por el hecho de la obligación pendiente. Esa es una. Y la otra es de un tema un poco más pequeño, por decirlo así, con una obligación de un vehículo.
una persona que iba en estado de ebriedad colisionó mi vehículo, ¿verdad? Y pues prácticamente le dieron prioridad o preferencia por la vía, como dicen, ¿verdad? Porque él venía en una avenida y yo iba pasando por una calle. Entonces prácticamente salí perdiendo. Pero obviamente es algo que es algo personal, que yo se lo digo, es algo personal, pero a mi criterio, bajo las leyes de Honduras, son bien no imparciales, ¿verdad? ¿Cómo van a considerar que una persona que va en estado de ebriedad venga a colisionar mi vehículo y yo tenga que hacerme responsable de la otra justificación? La otra persona me está amenazando también con el pretexto de demandarme, de embargarme, pero considerando que mi salario es un salario mínimo, que en este caso, ¿qué incurriría o qué cargos tendría? Bien, muchas gracias a nuestro televidente de Estados Unidos que nos acaba de llamar. Le agradecemos toda esa comunicación y nos alegra mucho que la señal de Equivo TV traspase las fronteras de nuestro país y que podamos brindarles orientación jurídica a nuestro compatriota en otro país. Abogado David Roque, con respecto a la primera pregunta que realizó nuestro televidente, ¿qué puede hacer él? Ya que él mencionó de que tenía una deuda, pero no se le están cobrando a él, sino a sus familiares. Ok. Nuestro compatriota mencionaba, ¿verdad?, que él tuvo un problema financiero, tuvo que salir del país y no honró esa obligación que tenía pendiente. Primero, tenemos que ver el contrato que firmó, si había un fiador solidario, ¿verdad? En caso de que no lo haya, pues la ejecución va directamente contra él y aunque no esté en el país, si él tiene bienes o derechos, pues son sujetos, ¿verdad?, de ejecución y de posterior embargo. Aunque él no esté en el país, usted puede ser demandado y puede ser citado. Hay ya procedimientos en nuestro Código Procesal Civil para este tipo de casos, ¿verdad? Entonces, tal vez es un procedimiento más largo, pero que la institución financiera sí tiene la opción de poder realizarlo, aunque ellos siempre tienen algunas políticas de poder ofrecer algunas negociaciones amigables para no llegar a ese tipo de casos, ¿verdad? Pero usted tiene toda la facilidad de poder ponerse en contacto con esa institución financiera y poder llegar a un acuerdo amigable para no llegar a ese tipo de instancias y que puedan hacer uso, ¿verdad?, de todas esas normativas para poder ejercitar ese derecho que le asiste a la institución financiera por la deuda que no fue honrada. Ahora, abogado Isaías, el televidente también planteaba una segunda situación en la cual tuvo un accidente automovilístico en que uno de los integrantes de ese accidente, es decir, la otra persona, iba en estado de ebriedad, pero mencionó que él ganó el caso, por decirlo así. ¿Qué puede hacer él en ese caso, ya que le estaba solicitando embargarle su vehículo a nuestros televidentes de Estados Unidos? Bien, es importante mencionar que la ley sí siempre tiene que ser imparcial, o sea, no tiene que inclinarse al lado de alguno de ellos. Nos miramos que vamos a audiencias a la Dirección Nacional de Tránsito. Estas audiencias son agotar la vía administrativa para que posteriormente se pueda remitir a los juzgados civiles. Por lo tanto, es bien importante que como medios de prueba, en el momento o del proceso oportuno, del debido proceso, usted pueda presentar esas medios de prueba para que el caso, a través de un juez totalmente imparcial, ¿verdad?, es importante, pueda verlo y pueda dar una resolución sobre esto. Miramos el caso que es bien profundo porque mencionábamos que la persona estaba en estado de ebriedad, pues, y la ley de tránsito rotundamente prohíbe esto, lo prohíbe y no es permitido. Entonces, lo que la ley no permite, lo prohíbe. Entonces lo miramos y con esos medios de prueba y a través del informe que levanta la Dirección de la Especializada de Tránsito, CIA, usted puede, a través siempre de un profesional del derecho, que se acerque a usted para que pueda ver esos documentos. A veces es importante tener a la vista los documentos para poder hacer el proceso y poder dar una respuesta oportuna. Y Roque, ¿usted también quiere comentar sobre esta segunda situación que presentó nuestro televidente de Estados Unidos?
Así es, algo muy importante que mencionaba el abogado Isaías es que va a haber un parte de tránsito y hay acciones administrativas que se tienen que agotar previo a la judicial. En este parte de tránsito, pues hay un participante 1 y participante 2. En este caso, él mencionaba que fue el participante 1, pero él tiene todo el derecho de poder agotar esa vía, de poder impugnar ese parte de tránsito y poder hacer una reconstrucción, ¿verdad?, de lo que sucedió en ese momento. En caso de que no sea favorable para usted, pues ya puede acudir al juzgado de letra civil, de donde corresponda, para poder iniciar una acción judicial vía proceso abreviado, para poder presentar pruebas, ¿verdad?, de lo que es este hecho que sucedió, que es de tránsito. Entonces ahí se van a poder dilucidar y el juez va a poder tomar una decisión de acuerdo a todos los medios probatorios que se presenten y que usted va a tener derecho a un debido proceso y poder ser escuchado no solamente en tránsito, ¿verdad?, sino que también tiene la vía judicial en caso de que no esté de acuerdo con esa parte de tránsito. Bien, muchas gracias a nuestro televidente que llamó desde Estados Unidos y ahora vamos hasta la ciudad de San Pedro Sula, la capital industrial del país. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Carla Contreras. Buenos días, doña Carla. ¿Le gusta el programa Entre Juristas? Sí, muy interesante. Bien, muchas gracias. ¿Cuál es su consulta, doña Carla, nuestro experto? Fíjese que es con respecto, bueno, mi esposo tiene tarjetas de crédito con 2 instituciones bancarias. Él tenía un trabajo, pero luego se quedó sin trabajo y no pudo seguir pagando. Yo sí tengo trabajo, pero ahorita que él no tiene trabajo, pues me toca correr con todos los gastos de la casa, en todo. Entonces, él había conseguido un trabajo de medio tiempo, pero él le pagaban a través de uno de los bancos donde tenía la tarjeta y lo dejaban con 0 pago, solo con 800 lempiras al mes. Luego, como era un trabajo temporal, quedó sin trabajo. La pregunta es, yo quisiera, ¿verdad?, adquirir, o sea, pagar la deuda de él, pero de acuerdo a mis posibilidades. Entonces, no sé si ustedes creen que se podría. Bien, muchas gracias, doña Carla, por plantear su situación. Abogado Isaías, ella quiere honrar la deuda de su esposo, dentro de las posibilidades que ella misma menciona de su salario. ¿Qué puede hacer con la institución bancaria? ¿Puede ir a conciliar con esa institución? Bien, hablamos de un concepto bien importante que es la consolidación. Existen consolidaciones parciales y totales, pero realmente el fin de la consolidación es unir todas esas deudas que tienen las personas para dejar una sola. O sea, para que esto pueda tener, hablando como temas financieros, para que esta pueda tener una mejor cuota, sea más accesible realmente a su flujo o su salario neto, en este caso, para así poder honrarlas. Pues nos vemos en la situación que ella quiere hacer frente a esas obligaciones. Realmente puede ir a una institución para ver el tema y que se le haga el estudio crediticio para el tema para que ella pueda aplicar. Le mencionaba anteriormente que y esto es bien importante y realmente es bien, también nos preocupa que las personas se abocan a las instituciones financieras, ante profesionales del derecho, cuando decimos popularmente tenemos el agua hasta el cuello, pues, y no pudo haberlo hecho antes, cuando pudo tener un tema de conciliación o pudo haber arreglado o llegado a un fin. Y cuando ya nos vemos en procesos judiciales es cuando ya realmente nos preocupamos y siempre hay que cumplir esas obligaciones. Entonces, sí, abocarse a una institución financiera para saber si usted puede aplicar a un préstamo y poder consolidar. Las tarjetas de crédito también manejan un pago mínimo, esto para no incurrir en mora. Entonces, siempre hay un pago mínimo, realmente es bajo, para tratar de calmar esto. Y también el proceso que los emisores de tarjetas tienen la obligación, o quizás existe un proceso donde pueden otorgarle como un préstamo sobre lo que usted tiene vencido, los saldos que usted tiene vencido, para que se le pueda adecuar en cuotas adaptables y usted pueda honrar esta deuda.
Bien, agradecemos a doña Carla desde San Pedro Sula, que nos llamó y presentó el caso que actualmente vive a nivel familiar. Tenemos llamadas de El Hato. Bienvenidos al programa Entre Juristas. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? María. Doña María, ¿cuál es su consulta? Mire, yo le quiero hacer una consulta. Fíjese que mi hijo venía de la universidad y tuvo un accidente. Entonces él le pegó al otro carro, porque el carro frenó de un solo. Entonces el carro de él no se le hizo nada, pero el de él sí se le hizo. Vaya, para no cansarlos, se gastaron ya como 40,000 arreglarlo, porque es un Ford Escape de él, deportivo, del 2017. Y viene el chavo y le dijo a mi hijo, no, le dice, pucha, ¿cómo se me hizo mi carro? Porque me frenaste. Vino él y salió bien violento y le dijo, me la vas a pagar. Entonces él lo citó. Le dice mi hijo, pero, oíme, le dice, mira cómo quedó el mío. Arreglémoslo así verbal. Le dice, el tuyo no te hizo nada. Vaya, te voy a dar 3,000 empiras. No, te voy a joder, le dijo, jugas palabras. Y vino y lo llevó a tránsito. Y ahí en tránsito le dijeron a él de que, no, le dice, oígame, el muchacho le quiere pagar y todo. No, es que son 4,800 que quiero que me dé. Y bueno, esa fue la primera. Después no quedaron en nada porque él lo que quiere es el pisto. Y ahí otra vez siguió eso. Para no cansarlo, fueron 3 audiencias hasta ayer sábado. El viernes, que fue la última, le dijo él que no llegó a tiempo. Me las va que te dije que me las ibas a pagarle. ¿Qué me aconseja usted con eso? La fiel televidente que nos llama desde El Hato. Abogado David, que esto es más en materia civil, ¿qué puede hacer nuestro amable el hijo de nuestra amable televidente en el caso que ella planteó? Okay, importante asistir a todas las audiencias en que tránsito le haya citado. No está en la obligación de entregarle el dinero en efectivo. Probablemente el dueño del vehículo, de la camioneta, tuvo que ir a tránsito porque tiene un seguro que lo está cubriendo. Y esa aseguradora se va a hacer responsable, podría ser el caso. Y en caso de que la aseguradora cubra esa obligación, pues va a haber una subrogación de derechos en el cual la aseguradora le va a hacer el cobro respectivo a su hijo. En el caso de que no esté asegurado, pues sí se van a agotar la instancia en tránsito y ahí en esa acta pues se puede remitir, si él tiene la responsabilidad, a un taller certificado para que pueda hacer la reparación del daño causado. No necesariamente o no está obligado a poder entregar el dinero en efectivo, simplemente tiene que acudir a todas las audiencias que tránsito le pueda citar y poder llegar a un acuerdo, ya sea llevar ese vehículo o reparar el daño en un taller certificado, y de lo contrario, si no, pues le tocaría el pago en efectivo. Bien, muchas gracias, Rafael Televidente, por plantear esa situación. Abogado David, quisiera consultarle sobre cuando ya uno está en la central de riesgo, ¿cómo puede salir de ella, de la tan temida central de riesgo que muchas personas están en ella? Bueno, tener presente que la central de riesgo es un buró, es como una base de datos que registra pues todo nuestro historial crediticio, y ahí las instituciones financieras pueden ver pues nuestro comportamiento, de si hemos cumplido nuestras obligaciones a cabalidad o si tenemos algún modus operandi que tienen algunas personas de sacar una tarjeta, vaciarla, de ahí pagarla y de ahí ir a otra institución. Pues todas las instituciones financieras tienen ese buró de crédito y pueden ver ese historial crediticio, así que es muy importante honrar nuestras obligaciones y tener un buen récord crediticio para siempre ser sujetos de crédito. En este caso, si nosotros ya caímos en la central de riesgos por X o Y problema, lo importante es tratar de poder salir de esa obligación que tenemos pendiente, y una vez cancelando, pues nos van a entregar un finiquito, y eso se va a ver reflejado en el historial crediticio de la central de riesgos, y vamos a poder nuevamente ser sujetos a crédito. Pero muy importante tener controlado, llevar un control de todas nuestras obligaciones para poder tener un buen récord crediticio y que eso no nos pueda afectar en la central de riesgos. Es bueno siempre tener este historial crediticio, abogado, para que los bancos puedan ver si es, por decirlo así, factible o viable otorgar un préstamo a esa persona. Claro, ellos lo tienen, pues en la central de riesgo se puede ver nuestro comportamiento no solo en préstamos de tarjeta de crédito, sino que también se puede ver si nosotros hacemos
o pagamos nuestros servicios públicos, si nosotros fuimos aval y aunque sea una deuda que no es directa, también está en la central de riesgo. Por eso es muy importante cumplir o saber cuando vamos a firmar un contrato qué obligaciones tenemos y saber que si estamos en la central de riesgo hay pasos que podemos hacer para poder limpiar nuestro récord y poder ser sujetos siempre a crédito. Abogado Isaías, consultarle qué recomendaciones puede tomar una persona cuando solicita un préstamo o un crédito a una institución bancaria. Bien, hay recomendaciones bien importantes. Cuando se tratan los tipos de préstamos que pueden existir, como mencionaba el abogado Roque al inicio, préstamos hipotecarios, préstamos por compra de inmuebles, contratos que se suscriben fiduciarios, que no existe una garantía real, las tarjetas de crédito, que es un tema muy importante. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Es importante mencionar que existen diferentes instituciones que conocemos de primero y segundo piso, donde hacemos frente a obligaciones y derechos, es importante, con plazos existentes. Existen plazos de 240 meses, 5 meses, y las recomendaciones realmente sería hacer frente a esto, pues tener una educación financiera, evitar el endeudamiento que es muy, como mencionaba al inicio, de un 60%. Hay personas que reciben hasta 1.000 lempiras, 800 lempiras de su salario ya cuando hace frente. Entonces, es mencionar que podemos hacer frente a todas las obligaciones. Es decir, yo tengo 5 tarjetas de crédito, tengo un préstamo hipotecario y un préstamo por compra de vehículos y todos los cumplo realmente, todos van al día. Pero ¿cuánto es mi ingreso que me está quedando al final del mes? Pues 800 lempiras y hay otras obligaciones importantes que cubrir. Entonces las recomendaciones es, si tratamos de bienes muebles, bienes inmuebles o todos los que abarca el sistema financiero, hacer frente, porque al final, en el peor de los escenarios, usted va a ser judicializado, su inmueble va a ir a un proceso de subasta o remate, y es cuando realmente las personas pierden sus casas, sus vehículos, terceras casas que pensaron que no estaban incluidas, pero la ley le da esa facultad o le da ese derecho más bien a las instituciones para que puedan perseguirlos y hacer frente o cumplir con la obligación que tenían los acreditados prestatarios. Bien, es muy importante y le agradecemos a todos los televidentes que nos estuvieron llamando. Trascendimos fronteras hasta Estados Unidos, lo cual nos alegra mucho que el Colegio de Abogados de Honduras pueda brindar esta orientación jurídica no solo a nuestros ciudadanos de aquí del país, sino también a nuestros compatriotas en el extranjero, y que ellos puedan también acercarse y tener esta confianza con las instituciones bancarias, porque como bien lo dicen los abogados, lo mejor no es huir, sino justamente honrar esa deuda, como lo mencionan. Abogado David Roque y abogado Isaías, ¿cómo pueden contactarlo nuestros televidentes, ya que uno solicitó los números y desean brindar sus números para otra orientación jurídica por parte de ustedes? Bueno, creo que puede verificar en las redes sociales del Colegio de Abogados y pueden escribir y contactarlos a usted para de esa manera tener algún contacto y alguna asesoría que se le pueda brindar de parte del Colegio de Abogados de Honduras. Así es, y esa está la invitación por parte de los abogados de que nos escriban. Denle like a la página del Colegio de Abogados de Honduras. Escríbanos que estamos para atenderle, y las líneas de WhatsApp que aparecían en pantalla pueden escribirnos durante los 7 días de la semana, ya que estaremos dándole una respuesta a esos números, a todas las consultas que ustedes nos están mandando. Y solo para finalizar, quisiera, ya que nuestro programa está siendo muy visto, quisiera saludar al niño Elías Argalo, quien es seleccionado de béisbol, y justamente me encontré a su madre en un torneo de béisbol la semana pasada y él me dijo que es fiel televidente del programa, así que ahí está el saludo. También a la abogada Wendy Leiva y a su esposo, el abogado Marco Tulio Arriola, quien la abogada Wendy Leiva recientemente fue operada y está muy contenta, ya que el seguro médico que provee el Instituto de Previsión Social de Profesional de Derecho le ayudó a, por decirlo así, aplacar esa deuda. Así que agradecemos todas estas consultas, también otros saludos que se me quedan con el don Luis Chavarría, con Juan Daniel Moreno, con Mónica Velázquez
y con Oscar Andrade y agradecerle a mi compañero Ángel Camacho, ya que con él hacemos este programa. Sin más que decir, les agradecemos el favor de su atención. Les invitamos a que el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana continúe con la señal de Cubo TV en el programa Entre Juristas y usted pueda presentar su caso, ya que aquí le daremos una respuesta. Se despide Juan José Ali, jefe de Relaciones Públicas del Colegio de Abogados de Honduras, deseándole un feliz fin de semana y que Dios los bendiga. Estás viendo Cubo TV.